Buenas noches, amigos. Lo que estáis escuchando son las voces, las intercomunicaciones de los últimos hombres que caminaron por la faz de la Luna. Llegan hoy, después de casi 40 años, con una sensación de lejanía, de ciencia ficción remota. Fue un 7 de diciembre de 1972, el instante en que el Apolo 17 despegaba. Lo hizo, por cierto, de noche. Como comandante, Eugene Cernan, el último ser humano oficialmente que pisó otro mundo. Y siempre, desde la última visión, una sensación muy similar a la que han tenido otros compañeros del espacio, algo parecido a una epifanía, a una expansión de la conciencia. 7 de diciembre 1972. Aquel hombre se paseó por los montes Taurus, frontera entre el mar de la tranquilidad y el mar de la serenidad. Cuenta la historia del Apolo 17 que alguno de los tripulantes propuso a la NASA aterrizar en la cara oculta de la Luna, pero que desestimaron la propuesta. 35 kilómetros, 110 kilos de rocas lunares recogidas y la exploración más grande de la historia, más extensa, 22 horas pisando nuestro satélite. Después de 301 horas de viaje, regresaron. Volvieron a la Tierra, cada uno con su impresión. En aquel instante, en Estados Unidos y en Europa, todo el mundo lo tenía muy claro. Íbamos a regresar. Íbamos a conquistar ese mundo aparentemente muerto. Yo mismo soy de una generación que ha crecido con los tebeos que hablaban del año 2000 como un tiempo en el cual los coches iban a volar y las bases humanas en la Luna, incluso en otros planetas, iban a ser algo cotidiano. Y hemos visto que la tecnología ha avanzado de forma exponencial. Hemos visto en estos últimos 40 años cómo lo que parecía ficción se ha convertido en realidad. El sueño, por ejemplo, de Internet, de las telecomunicaciones, el sueño de las nuevas medicinas, de la nanotecnología. Pero ¿por qué no hemos vuelto a la Luna? Esa es la gran pregunta, la que muchos se hacen. ¿Por qué después de aquel sueño, de aquel último paseo de un hombre en los montes Tauros, mirando la lejanía de la Tierra, por qué no se ha regresado? Y sobre esta pregunta, evidentemente, muchos misterios, que algunos aseguran que nadie ha podido despejar. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Una y 14 minutos. Buenas noches, amigos. Aquí en directo en nuestra nave particular, que hoy además realiza su viaje 800. Travesía 800 en la nave del misterio radiofónico. Realmente algo que parecía un sueño también. ¿Qué ha pasado con la Luna? ¿Por qué los grupos de conspiranoicos o amigos del misterio, más o menos real o irreal, no lo sabemos, siguen teniendo como caballo de batalla que no volvemos por algo? ¿Por qué ahora mismo se está hablando en Estados Unidos de la película de un director además español llamada Apolo 18, que en el fondo argumenta que hubo otras misiones a la Luna, hubo otros intentos, tanto norteamericanos como soviéticos, y que fueron a un punto concreto de la Luna donde se iban a encontrar con algo, y ese algo prácticamente los borró del mapa. Leyenda, ficción, cuestiones que surgen ante una gesta humana tan impresionante como pisar otra tierra que no es la nuestra. Pero muchas preguntas en torno a esto. ¿Por qué no hemos regresado? Y nadie sabe explicarlo con certeza, o sí.
Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Felicidades, Travesía 800, viaje 800 a nivel de las ondas. Felicidades también a ti y a todo el equipo. Esa cuestión se la trasladamos a nuestros amigos de una forma muy especial. ¿Por qué creen ellos que no hemos vuelto a la Luna? Creo que las respuestas van a ser sorprendentes. Pues sí, además ya saben que tienen las líneas de contacto abiertas para que nos hagan llegar sus opiniones. Milenio3 con número @cadenaser.com, 27699, palabra clave milenio, espacio y las opiniones, los mensajes, las preguntas y también la web de la Cadena Ser, www.cadenaser.com. Además tenemos un regalo especial por ese 800 programa que llevamos realizado aquí delante de estos micrófonos amarillos. 5 camisetas que además son bonitas porque tienen un libro especial plasmado en ellas, que es El Ángel Perdido, de Javier Sierra. Pues Planeta nos ha enviado 5 camisetas para que las sorteemos entre todos los que nos hagan llegar sus preguntas y sus opiniones. Y nos interesa hacer un sondeo de cómo está el estado de la cuestión en pleno 2011. La cuestión sigue en el aire. ¿Por qué no hemos regresado? Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, sí. Felicidades, compañero. Pues felicidades a ti, al equipo y sobre todo a los oyentes que han disfrutado de 800 programas. Algunos supongo que los habrán padecido. Exactamente, nos han aguantado, ¿verdad, Santi? Efectivamente. 800 emisiones de Milenio 3. Por cierto, Santi, en titulares si es posible, y esta noche creo que va a ser de debate y de aprendizaje. Con este sonido que nos pone Noel Calero, nuestro compañero, que además está inspirado en las misiones Apolo. Esta noche estamos con un lecho sonoro que tiene que ver con ese sueño, esa gesta, con dramas, luces y sombras. Podemos hacer en titulares, para que incluso el público, nuestros amigos de España y todo el mundo vayan sintonizando o no. ¿Cuáles son las teorías que hoy, luego me dirás si tú compartes o no, los amigos del misterio y de la conspiración de Internet mantienen? ¿Por qué no hemos regresado a la Luna después de 39 años? Pues después de 39 años todavía, y más ahora en el hervidero de teorías de conspiración que se ha convertido en Internet, pues es motivo de controversia y a las, digamos, teorías oficiales o racionales o razonables se unen algunas bastante más fronterizas, por llamarlo de alguna manera. La primera, y la campeona absoluta en número de seguidores, y luego tendremos tiempo de desarrollarlo un poco, es que no se ha vuelto a la Luna porque no se ha ido a la Luna. A día de hoy sigue siendo, y mira que cada vez que hemos tratado el tema lo he dicho y lo he chequeado para ver si seguía siendo verdadero el dato, a día de hoy la no ida o la falsedad del proyecto Apolo sigue siendo la mayor fuente de correo externo que le llega a la NASA a día de hoy, incluso después de haber publicado un libro blanco, muchos curiosos preguntando, haciendo preguntas sobre tal o cual foto, sobre tal o cual anomalía, sobre tal o cual cosa. Pero siempre conscientes de que había trampa. Efectivamente, otros incluso profesores de primaria, de secundaria, incluso profesores universitarios que consultan a la NASA, bueno, mis alumnos me dicen que no hemos ido a la Luna, ¿cómo les puedo convencer de que sí? O sea, ¿cómo les puedo dar unas guías correctas para entender esto? Y las encuestas dependen de los países, pero entre un 10 y un 30% en el país en el que estemos, si hacemos esa pregunta de personas, dirán que efectivamente no se fue a la Luna. En Estados Unidos estarían más cerca del 10 y aquí estaríamos más cerca del 30. Es decir, en lugares como Cuba, por ejemplo, eso se enseña oficialmente. Es decir, que el proyecto Apolo fue un fraude es algo que se enseña en las escuelas. Más cosas de por qué, si bien llegamos en un momento dado, no hemos regresado porque pasó algo, se descubrió algo, que es la segunda gran teoría de la conspiración, la que nos interesa esta noche. Efectivamente, porque esa es la otra gran teoría y esa tiene dos vertientes. La vertiente 1, porque se encontraron restos o huellas o indicios inanimados, por llamarlo de alguna manera, de la presencia extraterrestre presente o pasada en nuestro satélite. Construcciones, huellas, indicios de cualquier tipo. La otra vertiente es porque directamente no es que se encontraran indicios, es que se encontraron a los propios alienígenas allí que de alguna forma amablemente les persuadieron de la poca conveniencia de que compartieran aquel espacio con ellos. Y básicamente esas son, sobre cada una hay múltiples variables, múltiples subteorías, múltiples argumentos, pero esas serían las tres grandes líneas de la teoría de la conspiración al respecto.
corresponsal de Ciencia y Tecnología del diario ABC. José Manuel Nieves, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Por qué no hemos regresado a la Luna después de tantos años? Bueno, hay, como muy bien dice Santi, hay varias teorías de la conspiración. Pero yo tengo que decir que sí hemos regresado a la Luna y vamos a regresar a la Luna. Y no cabe ninguna duda de que vamos a regresar a la Luna. Una cosa es que el programa espacial norteamericano, como país, haya renunciado por motivos económicos a que eso sea tan pronto como ellos pensaban. Pero no nos olvidemos de que ahora mismo, mientras hablamos, tenemos programas de otros países que ya han manifestado que, con toda claridad y con toda contundencia su intención de volver a la Luna con seres humanos. Estoy hablando de China, de Japón, de la Agencia Espacial Europea, con seres humanos, de India, entre los años 2000, según los planes actuales, que sabes que pueden cambiar, los presupuestos ya sabes cómo son, pero entre los años 2020 y 2024 hay 4 grandes naciones que tienen previsto poner hombres en la Luna. En cuanto a las teorías de la conspiración o las teorías, pues yo creo que son muy fáciles de rebatir con los meros hechos, porque es verdad que todavía hay muchísima gente que piensa que nunca hemos ido a la Luna, y eso probablemente es una de las mayores teorías. Es decir, no hemos vuelto porque como nunca habíamos ido, aquello fue una gran farsa, echan unos estudios de Hollywood y tal, pues se acabó la farsa y ya no se puede repetir. Bueno, este mismo año nos hemos encontrado con misiones de reconocimiento lunar. El orbitador lunar ha ido fotografiando una por una los lugares donde aterrizaron las misiones Apolo y enseñándonoslas con los restos de las naves que están posadas allí, con los rastros de las huellas de los astronautas de sus paseos lunares que hicieron, con los equipos que las huellas ahí. Siguen ahí porque en la Luna no hay atmósfera y sobre todo además tenemos hasta instrumentos, de todos los aparatos e instrumentos que los hombres dejaron en la Luna, hay alguno que todavía sigue funcionando y que los últimos del Apolo 17 precisamente. Y que se siguen utilizando, que son unas especies de reflectores que se utilizan actualmente, o sea, estaban colocados en la superficie lunar y se utilizan para enviar y recibir señales y medir continuamente la distancia de la Luna y cómo cambia con las órbitas relativas de la Luna y de la Tierra. Y eso fue dejado allí por los astronautas y se sigue utilizando. Y Santi, ¿por qué los conspiranoicos, por ejemplo, niegan esto también? Estas últimas pruebas. Claro, desde el punto de vista de la teoría de la conspiración, ellos lo que ven es que dicen, bueno, efectivamente hay aparatos, se dejaron sismógrafos, se dejaron los reflectores láser estos, están los módulos lunares, pero no hay nada que pudiera, que no pudiera dejarse ahí automáticamente, es decir, que implicara necesariamente la presencia de humanos, con lo cual... O sea, la conspiración siempre tiene, ¿no? Siempre recalcitrante. Vamos a hacer una cosa, en el Apolo 15, me parece que fue en el 15 o en el 16, se perdieron, o sea, unos astronautas que iban a ir hasta una colina. Y claro, en la Luna medir las distancias es muy difícil porque no hay puntos de referencia. Entonces tú cuando ves una roca no sabes si es una piedra muy grande que está muy lejos o una muy pequeña que está muy cerca. Así de fácil. En la Tierra es fácil porque siempre hay un árbol, un coche, un edificio, algo que te da la referencia de la distancia. Bueno, se perdieron cuando estaban a 20 o 30 metros de este sitio. Y ese rastro de huellas erráticas en algunos momentos, porque se ve cómo se desvían para un lado, se desvían para otro, están fotografiadas este año y están las imágenes publicadas. Perdidos en la Luna y se quedó grabado. Esos aparatos no pueden haber sido... O sea, una cosa son los aparatos y otra son las huellas de los astronautas. Escucha esto, José Manuel, porque yo creo que el debate esta noche, y luego se incorpora un buen amigo, va a ser realmente intenso, como se merece este programa 800. Es el gran tema clásico que tantas veces nos preguntan por él y que siempre tiene una vuelta de tuerca. Le voy a pedir a Noel Calero, nuestro compañero, que ponga otros sonidos que se parecen mucho a las conversaciones que hemos escuchado antes del Apolo 17, las últimas voces en la Luna, pero que son el tráiler de una película. Vamos a ver si podemos escuchar, Noel. Apolo 17. Vamos a ver. Pues con los típicos sonidos de esas intercomunicaciones, un director español genera una ficción que se está vendiendo, vamos a decirlo así. Hasta abril no sale en Estados Unidos,
damos esta noticia con mucha antelación, pero parece que va a causar, porque eso en Estados Unidos lo miden perfectamente, son unos reyes del neuromarketing, y saben lo que va a ocurrir, porque claro, ha dado una clave importante, que es, no fuimos a la Luna, sino demos esa vuelta. Fuimos, pero por algo no hemos vuelto. Santi, en titulares de nuevo, por favor, ¿qué quiere demostrar esta película que está arrastrando un sinfín de revitalizaciones de la conspiración? Que sí que estuvimos en cierto momento, pero que poco menos nos fuimos de allí corriendo. Bueno, por lo poco que se sabe de lo que se ha filtrado a la prensa, de lo que se entrevé en los trailers, etcétera, etcétera, estamos hablando de una película que expone una hipotética misión Apolo 18 que por alguna razón es secreta, es decir, que no es dada a conocer a la opinión pública, que en un momento dado se tuerce. Y se tuerce porque en la Luna hay alguien más con ellos. Una de las cosas que se entrevé en el trailer y que más curiosa me ha parecido es que entre las cosas que aterrorizan a los dos astronautas que están posados en la superficie lunar, pues uno de los hallazgos que hacen en un momento dado es un módulo lunar soviético con el cadáver de un astronauta también soviético. Y pues básicamente vendría a exponer la historia de ficción que hay alguien o algo que vive en la Luna y no quiere que estemos allí. José Manuel, ¿hubo un Apolo 18 realmente? No hubo un Apolo 18, pero la misión Apolo contemplaba hasta el Apolo 20. Es decir, el último Apolo que fue el Apolo 17, como muy bien has dicho antes, pero estaban previstos un Apolo 18, un Apolo 19 y un Apolo 20. Esos últimos tres no llegaron a ir porque hubo un recorte presupuestario, que todo el mundo lo sabe, y la razón fue que los cohetes lanzadores, que eran unos cohetes gigantescos de la serie Saturn, hacía falta, la primera oleada de esos cohetes se terminaron en el Apolo 17 y había que volver a construir una segunda generación para hacer las otras tres misiones. Vino el recorte presupuestario, esos cohetes lanzadores Saturn no se construyó la segunda tanda y esas misiones quedaron borradas. Se han hecho muchos cálculos para saber cuánto les costó a los americanos hacer la misión Apolo, ¿no? Y han calculado que eran unos 25.000 millones de dólares del año 73, que convertidos, yo es la cifra que más he visto más cercana, convertidos a dólares del 2005, de hace 6 años, eran 170.000 millones de dólares. Una barbaridad. Claro, eso es lo que se gastaron. Se tenían que gastar otro tanto para continuar. Probablemente los objetivos que querían con esa misión, con ese programa Apolo, ya habían sido conseguidos con los 6 vuelos que se mandaron a la Luna y con las 12 personas que se pasearon por la Luna y con las 380 kilos de muestras que se trajeron de la Luna. Es decir, probablemente no era necesario volver ya habían quedado por encima de los soviéticos, ya se había conseguido el objetivo, era inútil continuar. ¿Por qué no hemos vuelto? No es fácil caminar por otro mundo. El regreso a la Luna, que te digo que se va a producir, es inevitable, es que vamos a ir, ¿cómo te diría? Queramos o no, vamos a ir a la Luna y vamos a ir mucho más allá, porque es la naturaleza humana. Si esta misma discusión la hubieran tenido en la España de los Reyes Católicos, pues no estaríamos en América, ni habríamos descubierto nada. Lo que pasa es que quizá José Manuel sorprende la cantidad de viajes entre el 69 y el 72, y luego ese lapso de tiempo... Claro, no, pero cuando tú pones en marcha un programa que fue hecho en un tiempo récord, porque el programa Apolo se concibió en la administración anterior a la de Kennedy, que era Eisenhower, y que fue en el año 60, pero en el año 61 fue el famoso discurso de Kennedy, cuando dijo tal, y dijo, a finales de esta década vamos a poner hombres en la Luna y van a ir y volver. Y efectivamente, en julio del 69... fue el Apolo 11, que fue la primera misión a la Luna, y como estaba toda la infraestructura montada, pues durante esos 3 años, entre el 69 y el 72, se enviaron 6 cohetes. Alguno tuvo problemas, como el famoso Apolo 13, que todos hemos visto en la película, pero resultaron muy bien. Y una vez regresado, habían gastado uno de los elementos más costosos, que son los cohetes lanzadores, y se planteaban, ¿para qué seguir mandando más misiones? El paso siguiente es, y va a ser, un asentamiento en la Luna. Para eso todavía tenemos que ir y hay que resolver algunos problemas técnicos. No es lo mismo ir, pasarse unas horas allí y volver, que ir para estar y establecerse allí.
pero ese es el objetivo, y si quieres luego podemos hablar de los planes que hay muy concretos para hacer esto. Ahí la misión Constellation de la NASA ha sido cortada, preveía que estaríamos en la Luna en el año 2018, pero por motivos presupuestarios ha sido cortada, pero existe el programa Aurora, que es de la Agencia Espacial Europea, que sigue diciendo que en el año 2024 vamos a tener hombres en la Luna. Luego lo vamos a aguantar, José Manuel, a ver qué va a pasar con eso y si va a cumplir la profecía de volver a la Luna. Quiero que escuchéis una cosa que entra de lleno en lo que serían los misterios de la Luna. Una conversación apócrifa que nadie sabe exactamente cuál es esta historia, y entramos dentro de una serie de hechos que incluso algunos científicos admiten, hechos extraños que ocurren sobre la Luna y que han dado mucho de sí en el mundo del misterio y que algunos argumentan como base para esa especie de huida. Y ahora presentamos a nuestro compañero José Lesta, que nos va a escuchar desde La Coruña. Él hizo el libro Conspiración en la Luna, que trataba todos estos asuntos hace unos cuantos años. Pero la conversación, a ver qué te parece, José Manuel, con esa voz típica de los astronautas, pero en este caso en la voz de Carlos Largo y Fermín Agustí, astronautas especiales radiofónicos en este caso, para que la entendamos perfectamente en castellano. Una conversación que decía lo siguiente. Afirmativo, lo tenemos. ¿Pero qué es eso? ¿Tienen una explicación para aquello? No la tenemos, pero no se preocupen, continúen con su programa. Dios mío, es realmente impresionante, es fantástico, nunca podrían imaginarlo. Roger, sabemos de eso, pero ustedes vayan al otro lado, vayan de regreso al otro lado. ¿Pero de qué se trata eso? Es muy espectacular. Dios mío, ¿qué es ese disco? ¿Qué diablos es aquello? USA Tango Tango. ¿Entonces ahora hay aquí otra forma de vida? Roger, te estamos diciendo que cambies la comunicación. Usa Bravo Tango, selecciona Jezebel. Sí, pero esto es increíble. Tú continúa con Bravo Tango. Santiago Camacho, ¿de dónde surge esto? Pues esto surge hará unos cuantos años. La fuente es absolutamente desconocida. La fuente teórica es un operador de radio que consigue interceptar alguna de las emisiones del programa Apolo y descubre esto precisamente en aquellos minutos en los que, y aquí hemos tratado alguna vez el tema, en los que todos los periodistas son echados a la carrera del centro de control y se queda aquello absolutamente en la intimidad de los operadores de NASA y los astronautas, y que vendría a llenar ese espacio de tiempo. Lo realmente curioso es que esta conversación, o al menos su contenido, la conversación ha sido analizada y no hay forma de saber realmente si es real, aunque porque, por ejemplo, hay programas muy sofisticados de análisis de voz que se le han suministrado, pero la distorsión precisamente de la comunicación por radio pues hace imposible. Lo que sí dicen expertos ya de oído es que los imitadores, tanto el que imita a Armstrong como el que imita al controlador de la NASA, son realmente buenos, porque han cogido las inflexiones de voz y algunos giros que utilizaban los personajes reales. Es lo único en lo que se mojan, digámoslo así, las personas que han hecho análisis de esta grabación. Lo que sí que me parece realmente curioso es que el contenido, insisto, no tanto el documento en sí, venía avalado por un personaje que los amantes, sobre todo los amantes veteranos del misterio, conocerán bien, que es Maurice Chatelain. Maurice Chatelain, dentro de nuestro ámbito, se hace famoso por un libro que es En busca de nuestros antepasados cósmicos, que es un libro en el que se postula la posible visita en tiempos remotos, en tiempos antiguos, pues como Eric Bogdanich, como tantos otros autores, de extraterrestres a la humanidad, al planeta Tierra. Pero lo curioso de este personaje es que él había estado trabajando para NASA. Pero no solamente trabajando para NASA pues como un funcionario más, sino que tenía un puesto clave, ya que ese sistema de comunicación él había sido una de las personas absolutamente imprescindible
para diseñarlo. De hecho, se contaba que Maurice Chatelain tenía una de las cleras, de las certificaciones de seguridad, digamos, de los pases con más altos de toda la NASA, es decir, de las personas que podían acceder a más información clasificada, precisamente porque la encriptación de comunicaciones, etcétera, era su responsabilidad. Y él es el primero realmente en decir que lo que no se ha dicho de la misión del Apolo 11 es que se encontraron con algo, se encontraron con objetos, que esas conversaciones fueron censuradas, que él mismo tuvo ocasión de escucharlas, y eso es, digamos, el aval más potente que tiene esa teoría, básicamente por la implicación en el proyecto Apolo del personaje del que estamos hablando. José Lesta, La Coruña, buenas noches. Hola Iker, buenas noches y enhorabuena por los 800 programas. Me alegra mucho saludarte, José. Tú has sido parte importante en muchos de los programas. Hiciste un libro hace ya 4 años, Cómo pasa el tiempo, Conspiración en la Luna, y ahora sigues revivificándose todo esto con la presunta aparición próxima de una película que es Apolo 18, sobre por qué no hemos vuelto, qué pasó exactamente allí. En estos años, después de tu libro, de investigar, de indagar sobre esto, no sé si tu opinión ha variado, o si puedes aportarnos datos, ¿qué crees que es lo más importante para suponer, aparte ahora de todos los argumentos científicos puros y duros que traerá José Manuel Nieves, que algo ocurrió allí en la Luna? Primero, si tú crees que realmente se fue a la Luna, y segundo, si pasó algo que tiene que ver con todo lo que los conspiranoicos en todo el mundo, además, y con mucha fuerza defienden. Sí, bueno, en cuanto a si fuimos o no, justamente en el prólogo del libro, en la primera línea, ya lo dejo claro, ¿no?, que a pesar del título, es un libro que aboga por todo lo contrario, es decir, que efectivamente fuimos a la Luna. Yo creo que es un hecho público, científico, incontestable, ¿no? Y el que lo dude, pues que observe los casi media tonelada de piedras, de rocas que nos trajimos de allí. No solo americanas, los rusos también con las Lunik hicieron muchas cosas, ¿no? Eso por una parte. Otra cosa es si nos contaron todo lo que realmente pasó allí, no solo en la Luna, sino incluso en el interludio, ¿no? Es decir, en los trayectos de ida, ¿no? Y de eso incluso hay informes, ¿no? Y en ese sentido es curioso, porque la visión de los apoloescépticos, que fundamentalmente se radican en Estados Unidos, ¿no? La visión de los que niegan que los americanos hubieran estado allí, pues son un grupo de presión muy interesante, porque lo que están haciendo a lo largo de los años es sacando datos, incluso tirando del hilo, ¿no?, en algunas conversaciones con expertos, con técnicos de la NASA, con gente como Maurice Chatelain, Otto Binder y otras personas, que lo que nos están dando son piezas del puzzle, versiones que no teníamos, datos que no teníamos de esos viajes que ellos niegan, pero que, pues gracias a ese grupo de presión, digamos, ¿no?, en Estados Unidos y en otros sitios, pues están haciendo que salgan ciertos datos. De todas formas, en cuanto a si realmente pasó allí algo fuerte, como decís al principio, ¿no?, en el sentido de que se encontraron con algo inesperado, ¿no?, yo no he variado de opinión tampoco, mantengo lo que en su día escribí en el libro, ¿no? Y es que hay una serie de versiones apoyadas por técnicos de la NASA. La de Alan Davis yo creo que también es muy significativa y es muy interesante, ¿no? Es una pena, porque son algunos de ellos personas que ya no están entre nosotros y que no pueden refrendarse y refrendando lo que decían, ¿no? Y que nos siguen diciendo eso, que tenemos que ser un poco humildes, ¿no?, y que tenemos que tener la mente abierta, porque quizás no tenemos que olvidar que fueron misiones militares y había una estrategia política muy clara, ¿no? De hecho, la carrera armamentística y la Guerra Fría estaba ahí, y eso significa que probablemente muchas cosas aún no las sabemos. Que siguen bajo el secreto, ¿no? Claro, tampoco es casualidad, Iker, por ejemplo, que muy cerca de la sede de la CIA en Langley, pues la NASA tuviera unas instalaciones subterráneas, en parte subterráneas, ¿no?, donde 4 años antes del aterrizaje pues ya hacían allí entrenamientos con los astronautas, entrenamientos conocidos, son datos conocidos, ¿no?, donde hacían filmaciones, fotografías, hacían una especie de simulaciones con grandes decorados, algunos de más de 50 metros de altura, donde se simulaba la superficie lunar, incluso el módulo lunar y otra serie de características, con una fidelidad absolutamente increíble, con artistas, con técnicos en fotografía de los mejores del país, etcétera. Es decir, si ese material, por ejemplo, después, a modo publicitario, porque no olvidemos, insisto, que era una guerra también contra los soviéticos, y una guerra de imagen y publicitaria, ¿no?,
se usó, aparte de ir allí, se usó en parte para embellecer, para realzar más las misiones, también es algo que yo creo que es un misterio histórico que está por resolverse y que estoy convencido que nos dará muchas sorpresas en el futuro. Santi, ¿queréis apuntar algo? Sí, de hecho, hay imágenes relativamente fáciles de encontrar para cualquiera que las busque por internet, de esos entrenamientos en los que se ve efectivamente esos enormes, vamos a llamarlos platós, en los cuales efectivamente pues había rocas, había dunas, había módulos lunares. Incluso recuerdo una foto de unos artistas, porque no se les puede denominar de otra forma, pintando un enorme disco lunar para simular la aproximación, un disco que tendría por 5 o 6 metros de diámetro, con toda la superficie de la Luna detallada con pinceles casi milimétricos, es decir, toda la cartografía que se sabía. Y la existencia de esas imágenes ha dado pie a que muchos apoloescépticos, muchos personajes que defienden esta teoría digan: aquí está la prueba, este era el plató y había ruinas en esos platos. ¿Había ruinas? No había ruinas. Quiero que José Manuel escuche muy atentamente estos documentos que quizá no he escuchado antes. Es verdad que yo creo que fueron una exclusiva periodística muy interesante. Se comprobó que Alan Davis fue uno de los técnicos que seguían esas señales de la NASA desde la isla de Antigua. Le debemos esta exclusiva en su día a dos buenos amigos, Pepe Ortiz y José Luis Hermida, grabando. Al parecer él afirma que vio algo que no se emitió al resto del mundo, y me gustaría mucho, en debate ya abierto, que tanto José Manuel como Santiago como José Lesta, nosotros, Carmen, tú y yo estamos aquí simplemente escuchando en este momento, aprendiendo. ¿Qué opináis? ¿Cómo os llega esto? ¿Puro delirio? ¿O hay una base real? Algo que sigue ahí secreto en un entramado que efectivamente, como me ha dicho José Lesta, es que era un mundo militar. Escuchamos a Alan Davis hace unos 20 años aproximadamente, con cosas que son realmente escandalosas. Alan Davis. Lo que puede decir ruinas de una civilización que existía hace unos milenios de años, o qué sé yo, puede ser medio millón o 1 millón de años, pero lo que fue ruinas. Algo más, Alan Davis precisó en aquella entrevista, él volvió a Sevilla, de alguna forma se casó con una española, pudimos conocer a su esposa. Esta entrevista, pues la verdad es que era un Alan Davis relajado, pero que había tenido cargos importantes dentro del organigrama de la NASA. Alan Davis hablaba de que no solo había ruinas, lo decía él, sino que había fragmentos de esas ruinas que llegaron a ser analizadas. Una cosa muy importante, Mr. Davis, esas piedras de esas ruinas han sido analizadas en la Tierra. Sí, han traído fragmentos de ellos y han hecho un análisis completo. ¿Lo conoce? ¿La conoce usted? No, yo no he visto los análisis. Lo sé que han hecho perfectamente. Pero la composición de las ruinas y composición de las piedras, yo no he visto el análisis. Con una certeza, con un aplomo tremendo, sorprendente. ¿Vuestra opinión, José Manuel? Mira, yo no sé cuáles son las razones por las que un ex técnico de la NASA, pero bueno, todos sabemos, en la NASA hay miles de técnicos de todos los niveles, docenas y docenas de ellos con un nivel de entrada y de autorización de datos, una carrera muy dilatada de décadas en fin, puede pasar de todo. Lo único, vamos a utilizar el sentido común. Si efectivamente esas ruinas, todos recordamos ese nefasto vídeo en el que se veían a esos astronautas paseándose dentro de esas ruinas, en fin, eso fue una payasada, perdóname que te diga, pero si realmente están, ¿dónde están? Es decir, ¿quién las ha visto? Insisto, hemos enviado no solamente los Estados Unidos, donde parece que se centran todas las ocultaciones, platós cinematográficos, etcétera. ¿Dónde están las imágenes tomadas por las decenas de naves que muchos países han seguido enviando desde que el año 72, que fue la última misión Apolo, hasta hoy mismo? ¿Dónde están las imágenes? Tenemos la Luna fotografiada en alta resolución, metro a metro, incluso por la cara oculta.
¿Me estáis diciendo que hay una conspiración mundial continuada y quizá sostenida aquí, muy durante interesante, décadas? José Manuel, y tanto José Lesta como Santiago, a ver qué aportan, no solo lo que piensen ellos, sino lo que piensa la conspiración. Queremos tener aquí a los dos mundos, pero quizá la respuesta dentro de la conspiranoia está aquí. Has mencionado un documental, yo admiro mucho a JJ Benítez, es verdad que este trabajo sí, es un poco extraño en la forma de presentación, ya lo dijimos en su día, era una recreación, pero JJ Benítez hablaba de un informador secreto, Mirlo Rojo, que le había contado todo esto, causó una gran polémica en una serie de programas, Planeta Encantado, con una realización espectacular, pero es verdad que esto fue muy polémico. ¿Y por qué no hay ruinas y no se han detectado después? Pues el propio JJ Benítez, en la locución de su reportaje, decía esto. Vamos a ver cómo te suena. Mirlo Rojo fue contundente. Hasta diciembre de 1972, fecha en la que se interrumpe el proyecto Apolo, otras 5 naves volaron a la Luna. Y volvieron a filmar construcciones. Después, esas edificaciones fueron bombardeadas y destruidas. Y existe la fundada sospecha de que Estados Unidos utilizó armas tácticas nucleares contaminando la Luna. A ver, si una bomba nuclear o termonuclear estallara en la Luna, lo veríamos todos en la Tierra, incluso a pleno día. Es decir, no es posible, o sea, veríamos el hongo desde aquí. Veríamos la nube de polvo, porque encima con el polvo que hay en la Luna, que es tremendo y que además está quieto, no hay aire, no hay atmósfera, está depositado, eso sí que está depositado desde millones de años, y es una de las razones por las que es peligroso ir allí, porque ese polvo se mete en todos los instrumentos, lo puede estropear todo dentro de los trajes espaciales y además probablemente sea tóxico. Eso es una falacia. En el caso de que hubiera habido unas ruinas, imagínate que realmente es cierto. ¿Tú crees que la misma administración que está intentando buscar vida fuera de la Tierra, que está gastando billones históricamente de dólares para intentar buscar un microorganismo vivo fuera, va a bombardear el hallazgo más importante de toda la humanidad a propósito? Es decir, es todo un cúmulo tan grande de despropósitos, pero es lo que te digo, incluso antes del año 72, ya había muchas naves soviéticas que estaban fotografiando la Luna, pero es que después ha habido decenas y con instrumentos cada vez mejores. Y desde la Tierra, desde los telescopios terrestres, se puede ver la Luna con una resolución que una estructura así se vería perfectamente. O sea, eso yo lo descarto. En cuanto a esa comunicación que has puesto antes y que pues se oían pues a Armstrong hablando con Collins y diciendo ¿qué es eso enorme? No sé qué. Pues te digo lo mismo. Es decir, coloquémonos de entrada en ese mundo nuestro de finales de los años 60, donde un sueño se ha hecho realidad, un sueño que es ciencia ficción de por sí, es seres humanos caminando por otro mundo. Es la primera y única vez que eso se ha conseguido. Una borrachera de euforia, de satisfacción, de misión cumplida, de todo lo que quieras, ¿no? Y un esfuerzo económico brutal que dejó desangradas las arcas de la NASA para mucho tiempo, porque las primeras misiones ya realmente importantes tardó mucho la NASA en recuperarse de aquello. Y los esfuerzos de la Agencia Espacial Norteamericana desde ese momento fueron decir: nosotros lo hemos hecho en solitario, pero esto es para toda la humanidad. Si queremos continuar, tenemos que colaborar todos. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo, no tenemos por qué asumir nosotros solamente el gasto y los costes económicos que suponen continuar con este programa en solitario, porque ya hemos demostrado que se puede llegar. Ahora vamos a ponernos de acuerdo, vamos a compartir gastos, vamos a compartir esfuerzos, y esto es una misión conjunta de la humanidad. Descartas por completo la presencia de esas ruinas. Abrimos el debate. José Lesta, compañero, ruinas y bombas atómicas sobre la Luna. Pues mira, en cuanto al tema del armamento nuclear táctico y tal, soy de la misma opinión, es decir, y hablo más como, por mi formación, que es de tipo científica, que como investigador del misterio, ¿no? Y de lo insólito. Es decir, seríamos testigos, y si no
pues todos los radiotelescopios y muchos observatorios del mundo pues hubieran sido testigos de la detonación, ¿no? Por muchos motivos. Pero fíjate que siempre que hay un rumor, yo creo que nos ha pasado en muchas investigaciones, ¿no? Siempre que oyes un rumor, siempre que algún técnico, alguna persona involucrada en algún departamento, en algún proyecto, ha oído algo, es porque quizás algo hay, ¿no? Es un poco parecido a lo de las leyendas. En cuanto al tema del armamento nuclear en el espacio, que es algo que siempre se ha negado, ¿no? Que hubiera armas nucleares orbitando en cierto momento, o incluso que hubiera proyectos para hacer algo parecido a lo que dijo Juanjo Benítez en la Luna. Fíjate que, sin embargo, casi 50 años después, medio siglo después de que el año 58 la USAF, las Fuerzas Aéreas Americanas, y posteriormente la NASA, pues financiaran un proyecto muy parecido para usar armas tácticas nucleares en la Luna, pues nos enteramos, ¿no? Medio siglo más tarde, de que eso fue un proyecto, donde incluso estuvo involucrado gente como Carl Sagan, que entonces, bueno, Carl Sagan nosotros lo conocemos como uno de los mejores divulgadores, y lo fue, ¿no? Científicos del siglo, pacifista, convencido además, y sin embargo le pareció un proyecto al joven Carl Sagan, entonces desconocido, viable, posible, que apoyó, y que es más, incluso, bueno, él se encarga de hacer una serie de cálculos precisamente sobre el hongo, ¿no?, que comentabais antes, hasta qué punto se esparciría en el espacio, etcétera. Incluso apoyó la idea de analizar el hongo nuclear de la explosión para saber si había microorganismos vivos, porque entonces la mayor parte de la comunidad científica, o al menos los que más presionaban, entre ellos Carl Sagan, pensaban que probablemente podía encontrarse en la Luna y en otros cuerpos del sistema solar microorganismos de ese tipo. Estábamos a principios de los años 60. Y nos hemos enterado ahora, compañero José Lesta, 50 años después. Es curioso esto, y hago esta postilla simplemente en este instante, porque esta noche tenemos información que llega de Estados Unidos con Javier del Pino, de experimentos con seres humanos, experimentos médicos que han salido ahora 50 años después. Esta noche, en la que también tenemos Túnel del Tiempo, con un tema clave además, hablan los exorcistas, historia de la radio española, va a ser increíble, pero esa sensación de que oficialmente es imposible, y luego José Manuel Santi, 50 años después nos enteramos de cosas que eran... Hombre, vamos. El proyecto que dice José, que es el proyecto A119, estaba efectivamente implicado Carl Sagan, pero realmente la motivación tenía poco de altruista. O sea, piensa que básicamente toda la carrera espacial se basa en una cosa, que es que la Tercera Guerra Mundial se iba a combatir con cohetes. El que demostrara que su capacidad bélica a la hora de disparar misiles era mayor que la otra, daba un puñetazo encima de la mesa importante, y a los generales norteamericanos se les ocurrió la feliz idea de decir, pues, como muy bien dice José Manuel, ¿qué mejor sitio para hacer una prueba nuclear que la vea todo el mundo y que todo el planeta se sienta sobrecogido de nuestra capacidad militar que la Luna? Y el proyecto siguió adelante durante mucho tiempo, hasta que finalmente pues alguien con un poquito de cabeza terminó determinando que era una barbaridad. Pero hasta ahí estoy de acuerdo con José Manuel en el tema de la bomba atómica. Sí puede haber todavía cosas grandes que se nos escapen sobre la superficie de la Luna. De hecho, esta misma semana se ha encontrado una cueva de una milla de grande, es decir, y que no se había visto hasta ahora. Es decir, esta semana se ha descubierto una cueva en la Luna. De un tamaño... Bueno, no es esta semana. Bueno, se ha dado a conocer. Sí, se ha dado a conocer. Bueno, son las famosas cuevas lunares, que son agujeros que precisamente, como hablando de bases lunares, son los lugares más adecuados, porque no es la única, hay muchas, son canales como de lava, que han excavados dentro de la superficie, y que son refugios naturales donde, si tenemos que hacer una base en la Luna, que uno de cuyos problemas es los rayos cósmicos, que estamos desprotegidos porque no tiene campo magnético, no tiene atmósfera, no tiene nada, ahí hasta los micrometeoritos, pasa un poco como en el espacio, caen directamente a la superficie, no son desintegrados en la atmósfera, pueden agujerear trajes espaciales, equipo, todo. Bueno, pues esas cuevas, precisamente como esta que está diciendo Santi, son los primeros candidatos a albergar una base... Claro, pero Santi, José Manuel, creo yo, mete el dedo en la llaga en el sentido de igual no conocemos tan bien la Luna, porque esto no se había visto hasta antes
prácticamente de esta semana, claro, ¿no? puede ser, pero es que es un planeta, vamos, es un satélite muy grande, pero a lo que yo me refería es una cosa que ya se supone que la han visto los astronautas, que se sabe exactamente dónde está. Entre agencias espaciales no hay engaño, saben perfectamente dónde estuvieron y cuándo estuvieron. Una estructura de este tipo no se habría podido escapar de las cámaras de muchísimas otras misiones que han estado allí. Es decir, que aparezca una estructura desconocida, una cueva o lo que sea, en otro lugar, pero en los lugares de exploración, que es de lo que estamos hablando, y en los entornos de los lugares de exploración, eso está recogido al milímetro. Además, insisto, este mismo año hemos sido testigos de las imágenes en alta resolución de la sonda LRO, que es la sonda de reconocimiento lunar orbital. Hemos visto otra vez los sitios con los restos de las naves. O sea, no hay ni restos ni de bombardeos, ni de ruinas, ni de rocas rotas, ni de nada. Está lo mismo que estaba, es decir, con las mismas banderas plantadas en los mismos sitios, con las mismas huellas impolutas como estaban hace 40 años, porque ahí no hay una mota de aire que borre esas huellas. Está todo como se dejó. Y Santi, ahí me puedes contar en un minuto, porque quiero escuchar al público, a nuestro público, al que lleva 800 programas soportándonos, porque sé que este tema les enerva especialmente, para bien y para mal. Y luego repetimos vías de contacto, porque la única pena hoy es que ha fallado el servidor donde alojamos nuestra encuesta. Me interesaba mucho la encuesta de esta noche, ¿verdad? Precisamente de por qué no hemos vuelto, sí, ¿verdad? ¿Por qué no hemos vuelto a la Luna? Puede que Guillermo León la tenga para que hagamos esa suma durante la semana. Santi, ¿me puedes decir nada en medio minuto para volver en la segunda hora, antes del túnel del tiempo con el exorcismo? ¿Qué misterios, puros misterios, siguen siendo un reto en la Luna para los investigadores hoy? Misterios, hablamos de fenómenos extraños. Hombre, hay todavía una cosa que no la hemos mencionado, pero es que la Luna es el lugar donde mayor número de ovnis documentados por astrónomos profesionales se han visto. Y claro, esta afirmación puede llamar al asombro, decir, bueno, ¿qué está diciendo este hombre? No, es una cuestión de terminología. Hay una cosa, que José Manuel la conoce perfectamente, que son los fenómenos transientes lunares, que en puridad son objetos que vuelan sobre la superficie de la Luna y no están identificados. Y eso está pasando. Y eso lleva pasando siglos. Vamos a hablarlo después. Vale. Santi, perfecto. Me parece un elemento fundamental. Escuchemos ahora a los amigos y amigas de Milenio 3. Pues fíjate, Silvia nos dice: no hemos vuelto a la Luna porque nunca hemos ido. Las primeras bombas nucleares que se probaron fue en la Luna. No sé si fuimos a la Luna o no, lo que sí sé es que se deberían dar más explicaciones. Creo que volveremos algún día y no tardando mucho. Opinaba Monse desde Asturias. Buenas noches, milenarios. Iker, ¿qué nos puedes decir del Apolo 18? ¿Existió realmente o es solo marketing de la película a estrenar? Nos lo preguntaba Miquel de Huelva. Pero en nada, en titulares, existió, realmente estaba proyectado, pero nunca se construyó. Estaba proyectado, no se construyó el cohete lanzador. Los módulos probablemente habrían sido los mismos. Se interrumpió la misión. Estaban proyectados hasta el Apolo 20. ¿Cómo que veríamos el hongo nuclear? ¿Y qué pasa con la cara oculta de la Luna? Siempre vemos la misma cara por la rotación, la Tierra tiene 2 movimientos y la Luna 3. ¿Cartografiada por completo la cara oculta de la Luna? Sí, entera, porque tenemos varios orbitadores en la Luna que van en la cara que nos apunta hacia la Tierra y en la cara opuesta, exactamente, de la misma manera. Alberto desde Coslada dice que se resiste a creer que el trabajo de Juan José Benítez fuera un montaje. Sí, bueno, pero era una recreación, evidentemente. Una recreación, además, dicho por él y contratado en un estudio español que está en Bilbao. Sí, o sea que no hay ningún problema. Lo que siempre, yo repito mi admiración por JJ Benítez, pero es verdad que la forma de presentar el programa en televisión española causó un impacto tremendo porque nadie entendía porque si eso era verdad. Imágenes inéditas. Claro, y eso inéditas eran porque no habían salido nunca a la luz, pero no que fueran verdaderas y grabadas en la Luna. Exactamente. Sino en un plató. Teresa nos decía, ¿es cierto el vídeo que corre por YouTube en el que se ve a los astronautas del Apolo y algunos objetos voladores no identificados? Objetos volantes no identificados junto a astronautas, ¿sí o no, Santi? Sí, y o sea, no junto a astronautas, pero sí te puedo decir que en las propias grabaciones de las misiones Apolo hay ciertos pasajes, sobre todo en los pasajes orbitales, en la recuperación del módulo lunar del Apolo 14, creo recordar,
en los que aparecen a fondo de plano esferas, objetos no identificados, que sí, evidentemente, ovnis son porque son objetos, vuelan y no tienen identificación. Repite vías de contacto rápidamente, Carmen, porque hay oportunidad de preguntar. Palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Importante porque a la versión más conspiranoica y a la más científica podéis preguntar esta noche cuestiones que siempre están ahí, ¿verdad? ¿Y qué son esos fenómenos transitorios de alguna forma que ocurren en la Luna? Vamos a explicar, vamos a intentar llegar a la cuestión raíz. ¿Por qué no volvimos? Voces del último viaje. Y es curioso porque estamos comprobando, gracias a vuestra participación, amigos, que sigue absolutamente enraizado el asunto, no ya de qué pasó en el último viaje a la Luna, sino en la posibilidad, evidencia para muchos, de que nunca fuimos a la Luna. Llevamos prácticamente una década en estos mismos micrófonos, hemos tocado el asunto en alguna ocasión, y al revés, en vez de crecer la voz de los que opinan que fue una engañifa, parece que ha aumentado exponencialmente. Y es curioso porque al mismo tiempo, yo lo digo como observador, parece que hay elementos evidentes que uno puede consultar para comprobar los hechos, como contaba ahora José Manuel Nieves. ¿Por qué algunas creencias arraigan tan fuerte? Incluso en personas, hay que decirlo, de talante escéptico, escépticos para otras cosas del misterio, pero que sin embargo, cuando les preguntan por el tema de la Luna, saltan como un resorte. ¿Un antiamericanismo? ¿Una negación de algo que parecía un sueño y que no se acaba de concebir? Personas, repito, a veces con talante incluso científico. Hemos preguntado, por ejemplo, al que fuera director de viajes espaciales y de misiones espaciales en España de la NASA, sobran presentaciones, Luis Ruiz de Gopegui, buen amigo de este programa, que siempre nos ha atendido maravillosamente, pues lo básico, ¿qué opina usted, por ejemplo, de estas conspiraciones de por qué no hemos regresado? ¿De qué vieron los últimos astronautas sobre la Luna? Responde él y responde uno de los grandes especialistas científicos en Marte, Francisco Anguita. Personas que han investigado a fondo. Sus reacciones son casi lógicas, pero quiero que las escuchéis. Regresar a la Luna es un paso muy importante para nuestro programa espacial. Establecer una presencia humana en la Luna podrá reducir considerablemente los costes de otras exploraciones espaciales, permitiendo incluso misiones mucho más ambiciosas. Podemos usar el tiempo de la Luna para probar y desarrollar nuevos proyectos y sistemas tecnológicos que nos permitan trabajar en ambientes desafiantes. La Luna es un paso lógico para nuestro progreso y éxito. Evidentemente no era Luis Ruiz de Gopegui, era Bush, ni más ni menos, hablando de que regresaremos a la Luna, regresaremos, y dentro de no muchos años. Ahora sí, el director de vuelos espaciales, en aquella central tan importante que fue para el sueño del hombre, en Fresnedillas, y también Francisco Anguita, y nos hablan de su opinión sobre la conspiración. Luis Ruiz de Gopegui es muy gráfico, absolutamente gráfico, vais a verlo. Me parecen tonterías tremendas. No puede haber ningún motivo secreto. Vaya, no he oído hablar de ningún motivo secreto por el que no se pueda volver a la Luna. Para mí serían más o menos verosímiles si volver a la Luna fuera muy sencillo y muy barato y no se volviese por motivos que nadie entiende. Hace un momento estaba leyendo los planes actuales de Estados Unidos sobre vueltas a la Luna y estaba comparando cifras y se las doy. El coste de una misión tripulada, una nueva misión tripulada americana a la Luna sería de unos 150.000 millones de dólares. Y sin embargo, el coste de una misión robótica avanzada, incluso con un robot con forma humanoide para que tuviera buen aspecto para los medios, sería de unos 200 millones de dólares. O sea, comparamos 150.000 con 200. José Lesta, compañero, los científicos aseguran que hay una cuestión económica. Por eso no hemos vuelto desde el último vuelo y aterrizaje del Apolo 17. ¿Puede haber algo más? Pues mira, yo estoy de acuerdo también con eso. Es decir, creo que ya en el 72, cuando
en diciembre del 72, cuando el Apolo 17 pues regresó y todo esto, tanto la guerra de Vietnam, que era un coladero de dinero para el gobierno americano, como también la falta de interés del público, ¿no?, en general, por los vuelos lunares y tal, creo que hicieron que políticamente no tuviera muchos beneficios, y además la carrera espacial se había ganado claramente, ¿no? ¿Quieres decir, José, que dejó de interesar a la televisión y a los medios? Sí. Los viajes lunares dejaron de interesar? Sí, pero eso es una cuestión política, económica, y después yo sigo insistiendo, hay otro tipo de cuestiones que se pueden discutir en el sentido incluso científico, ¿no? Es decir, sin ir más lejos, por ejemplo, hablemos de Isaac Asimov y de otros muchos planetólogos y astrofísicos que saben perfectamente, por ejemplo, que investigar la Luna sigue siendo interesante, independientemente de que evidentemente es caro ir allí o no. Se puede hacer con sondas, y se está haciendo hoy en día y se va a seguir haciendo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si tú piensas también, usemos el sentido común, ¿no?, como hacíamos antes. En el sistema solar hay muchas lunas, Venus no tiene ninguna, la Tierra tiene una, que es nuestra luna, Marte tiene 2, Phobos y Deimos, que son ínfimas, son muy pequeñas, ¿no? Y ya no vayamos a Saturno y a Júpiter, que tienen lunas pues grandes, pero no tan grandes como nuestra luna comparada con la Tierra. Es decir, se hicieron cálculos, y Asimov también aventuró una serie de cálculos, y se llegó a la conclusión de que nuestra luna, si fuera un objeto lógico, ¿no?, con sentido común, los cálculos arrojan una cantidad de 45 o de 60 kilómetros de diámetro para la Luna, no más allá. Sin embargo, nuestra Luna es un objeto gigantesco, de 3.200, 3.400, no recuerdo exactamente de memoria, kilómetros, ¿no?, de diámetro. Es un cuarto del tamaño del de la Tierra. Entonces, bueno, es un objeto que Asimov no se cortaba y lo decía claramente, no debería, con sentido común, estar ahí. Sin embargo, está ahí. Y ahí ya entramos también en otra serie de historias, ¿no? No solo lo que pueda haber o no en su superficie a nivel geológico o no, sino incluso su origen, que hoy mismo se duda. Hay 3 hipótesis, ¿no?, y no está claro cuál es su origen. Incluso los elementos que se encontraron allí, en las propias rocas lunares, de los que también habría mucho que hablar, elementos transuránidos, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué te sorprende, José? Hombre, pues mira, que haya elementos transuránidos, algunos muy concretos, en algunas rocas lunares, cualquier persona con un mínimo de formación científica le tendría que llamar mucho la atención, porque son elementos que son, vamos a dejarlo en difícilmente conseguibles en la naturaleza, al menos en el espacio. Es cierto que la superficie lunar está bombardeada, y ya entraremos en tecnicismos, por rayos cósmicos, se dan una serie de reacciones para que haya pues elementos especiales, como por ejemplo el helio 3, que puede ser muy interesante económicamente en el futuro y a nivel energético, y creo que por eso ahora hay un relanzamiento de todas estas misiones de las lanzaderas Orión de los americanos para volver a la Luna, de en los tu libro chinos. hablabas de una caza y captura ahora de esa especie de panacea que se llama helio 3, y que no sé si puedes explicar brevemente. Veo que tanto Santiago como José Manuel Nieves asienten en lo que estás diciendo. Ahora veremos qué tienen que opinar, pero ¿qué es el helio 3? Pues básicamente es un elemento que prácticamente no existe en la Tierra, es un derivado del helio, es un isótopo, ¿no? Pero para entendernos, hay muy pocos kilos de él en la Tierra. Sin embargo, la Luna, por lo que estaba diciendo anteriormente, porque está constantemente bombardeada, no tiene atmósfera, pues tiene toneladas, cientos y miles de toneladas de este elemento. Si en el futuro, y suponemos que ahora ninguna agencia gubernamental tiene ese secreto, pero si en el futuro la fusión nuclear con helio 3 es posible, pues sería el combustible ideal para tener energía, pues aproximadamente, y se han hecho cálculos, para los próximos 7.000 años. Para que nos hagamos una idea, Iker, un ejemplo, ¿no? En los transbordadores espaciales, una sola carga de helio 3, creo que son 25 toneladas, aunque ahora Obama, pues con los recortes, se ha cargado también el programa de las lanzaderas. Bueno, pues si pudieran, hipotéticamente, que no lo pueden hacer, pero si pudieran ir a la Luna, cargar y volver, pues con esas 25 toneladas Estados Unidos tendría energía eléctrica para todo un año. Es decir, que estamos hablando de algo muy importante, y que quizás por ello los chinos están apostando muy fuertemente. De hecho, la última rueda de prensa que dieron tanto el jefe del proyecto lunar chino como uno de los departamentos científicos de energía nuclear de China, pues hablaban en ese sentido, de que estaban haciendo una cartografía de la Luna para saber realmente hasta qué punto en su superficie hay esa inmensa cantidad de helio 3, esa sustancia tan importante que puede ser decisiva y clave para el futuro. Y si eso es así, si todo ello es tan importante y hay que volver a la Luna por eso y por muchas otras razones, fundamentalmente a
polo sur y al polo norte lunar, que es donde parece que hay también pues mucha luz, abundancia de luz, lo cual nos permitiría pues colocar paneles y colocar bases permanentes. Bueno, pues si eso es así, también retomaría importancia algo que en la carrera espacial y en los proyectos Apolo era también vital, y por eso también antes hablamos de armamento atómico, que es que sería muy importante para todas esas potencias que si no directamente, sí indirectamente colocaran armamento en el espacio, porque el primero que explote esa energía evidentemente tendrá un poder y un control muy importante de cara al siglo XXI. Y estamos hablando de la hegemonía y de un problema energético que, bueno, lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Es bastante importante para todos los países. Santiago, José Manuel, ¿asentíais? Sí, porque es muy interesante esto que cuenta del helio 3, porque es absolutamente cierto, puede ser uno de los combustibles del futuro. Y es verdad que en la Tierra es muy escaso y que en la Luna es muy abundante, pero la razón por la que esto es así, y está ligada también a este gran tamaño, de hecho la Luna es el satélite cuyo tamaño relativo con respecto a su planeta es mayor, es desproporcionadamente grande. Bueno, pues de las tres teorías a mí me gustaría contar de cuál es la más plausible y la que ahora mismo la mayor parte de los científicos apoyan sobre la formación de la Luna. Y es que hace unos 4.200, 4.300 millones de años, un planetoide, un planeta, un meteorito del tamaño de un planeta, o sea, probablemente del tamaño de Marte, impactó contra la Tierra, que se estaba formando, y literalmente le arrancó un trozo, que es el agujero gigantesco que hay en la cuenca del Pacífico. El impacto podéis imaginaros cómo es decir, Marte es un planeta más pequeño que la Tierra, es como de un tercio de la Tierra, una cosa así. Bueno, pues chocó contra la Tierra y provocó un cataclismo en una Tierra que todavía estaba en formación. Entonces un montón de material del interior de la Tierra salió disparado del espacio y se condensó. Esta teoría es del año 67 y la primera vez que la dijeron en una unión de astrónomos internacional, la gente se reía, pero después se ha demostrado que efectivamente coincide mucho. Y todo el helio 3 que estaba oculto o atrapado en las capas interiores de esa Tierra en formación fue una de las cosas que salió disparado y quedó condensado en la Luna. La misma gente que se reía seguro que ahora lo da por certeza absoluta. No, sí, eso es entre las varias teorías sobre la formación de la Luna, que es bastante rara, como satélite es muy raro, pues esta es la que cuenta con más apoyos ahora mismo, la de un gran impacto con un planeta, con un objeto del tamaño del planeta Marte. Es raro, José Manuel, que sea tan grande respecto a la Tierra. Claro, es raro porque las teorías de formación, fíjate, todo el sistema solar, todos los planetas que hay en el sistema solar se formaron a partir del material sobrante de la formación del Sol, que es la estrella. Pero el Sol, él solito, tiene el 98% de toda la materia que hay en el sistema solar. Todos los demás planetas no llegan al 2%. Esa es una proporción lógica. Y la desproporción Tierra-Luna claro. Es demasiado extraña. Júpiter, que lo estábamos citando antes, los satélites de Marte son muy pequeñitos comparado con el planeta. Júpiter es un planeta enorme y tiene muchos satélites. Saturno es otro planeta gigantesco y tiene por lo menos 60 y tantos satélites. Pero ninguno de ellos compite con el propio Saturno en cuanto a tamaño. No llega a esta proporción que llega a la Luna. La Luna es un satélite especial, absolutamente especial y único en todo el sistema solar. En la teoría del impacto, que es la que ahora mismo, te digo, más seguidores tiene y más pruebas tiene, nos dice que se formó de esta manera y además es coherente porque todo lo observado en la Luna y en la Tierra coincide. Hablando de observaciones en la Luna, el último expediente X lunar, de alguna forma, del que se está escribiendo mucho, son los TLP. Santi. Los fenómenos transientes o transitorios lunares. A los humanos nos consta desde el siglo XVI que de tarde en tarde, más bien de pronto en pronto, porque son relativamente frecuentes, aparecen en la superficie lunar no solo luces, como se cree normalmente, sino luces, sombras, cosas que cruzan el disco solar a diferentes velocidades, incluso en algunas ocasiones nubes oscuras, nubes de aspecto gaseoso, y a día de hoy sigue siendo
un absoluto misterio. Hay teorías que se debe a la actividad sísmica. A veces son iluminaciones repentinas, como fogonazos, ¿no? Sí, hay de muchos tipos. A mí personalmente me impresiona mucho una serie que rodó en los años 90 un astrónomo japonés, Hatsuo Mitsushima, que tuvo la fortuna de con la cámara acoplada a sus telescopios, pues durante unos años capturar una buena cantidad de este tipo de fenómenos, concretamente oscuros, de sombras circulares más que esféricas, que surcaban a bastante velocidad, muchas de ellas, el disco solar. Ya te digo, hay muchísimas teorías, pero como cierto, realmente todavía no se ha comprobado nada. Se ha dicho que puede ser debido desde a actividad sísmica, actividad volcánica, evidentemente algún tipo de fenómeno piezoeléctrico que por la propia actividad sísmica se produzca en la geología lunar. Pero realmente, a día de hoy, los telepes siguen siendo un gran misterio. Científicamente, José Manuel. No hay terremotos en la Luna porque es un cuerpo que es inerte, o sea, no hay movimientos sísmicos, ni de hecho es tan estable y tan quieta la Luna que se ha pensado como un lugar de los más idóneos para colocar telescopios, grandes telescopios con espejos gigantescos que pueden ver. ¿Y qué son estas luces que se piensa que son fenómenos naturales, reflexiones, como muy bien decía Santi, algún tipo de reflejos extraños, interacciones probablemente de alguna clase de rayo cósmico con algún tipo de partícula que provocan fenómenos luminosos, pero no es nada material, es decir, es una explicación, fenómenos naturales en todo caso. José, ¿le está de acuerdo? Pues sí, de acuerdo. Lo que pasa es que hay una teoría que circula por ahí, a mí me gusta mucho, ¿no? Una de las ideas que pudiera explicar parte, ¿no? Yo creo que no todos, pero parte de estos fenómenos luminosos, todos estamos relacionados pues con la corriente estática, ¿no? Cuando pues a ti tú frotas algo y el pelo se te eriza, ¿no? Y todas estas cosas. Bueno, pues lo que se llama el regolito, que la superficie de la Luna es una especie de arenilla, ¿no? De polvo que estabais comentando antes, que se adhiere a todo tipo de cosas, ¿no? Es una especie de polvillo derivado de las piedras que se van deshaciendo y tal. Bueno, pues esa arena podría estar tener esa corriente estática, estar electrificada para entendernos, y generar una especie de tormentas. En la Luna evidentemente no hay atmósfera y no puede haber tormentas, pero sí las podría haber eléctricas, y en ese sentido, si esa arena, digamos, para entendernos, ¿no?, se moviera en remolino, sí podría generar una serie de luminosidades. Eso se está estudiando desde hace una serie de años como posibilidad. Aún así, claro, hay una serie de vídeos, incluso yo recuerdo uno hace un año escaso, tomado por un observatorio ruso, que tú lo ves y es muy complicado, ¿no?, que eso explique algunos de esos fenómenos, ¿no? Son luces muy fuertes, como baladas, ¿no?, que atraviesan la Luna y que hay un seguimiento sobre ellas. ¿Cuántos? Y además, últimamente ha habido declaraciones diversas, como fichas de dominó, astronautas que siguen hablando de aparición de ovnis, tanto soviéticos como norteamericanos, en viajes a la Luna. Santi. Sí, de hecho, fíjate que hace, pues sería un par de años, creo recordar que vimos nosotros la noticia y ahora le podremos escuchar, el propio Buzz Aldrin, que en su día le pegó un sonoro guantazo a Bart Sibrel, uno de los documentalistas que dicen que él no fue a la Luna, es decir, hombre muy poco dado a hacer bromas con las especulaciones sobre la veracidad de su viaje a la Luna y sobre las cosas que pasaron en ellas. En Discovery Channel hizo unas declaraciones en las cuales sí que confiesa que hubo un objeto que les estuvo escoltando y que dieron parte al control de la misión, y que desde luego ovni era porque no tenían absolutamente ni idea de qué se trataba. Es decir, ha habido bastantes casos. Cuando me preguntabas antes lo de ovnis y astronautas, lo digo porque la foto sí que es relativamente accesible y merece la pena. Alan Bean, en la misión del Apolo 12, tiene una fotografía hecha por su compañero, la típica fotografía de astronauta, fotografía de otro astronauta, y se ve el reflejo en el casco, en el que sobre el compañero de Bean, creo recordar Conrad, que se llamaba, aparece un objeto que a día de hoy nadie ha explicado lo que es. No se ha comprobado si podía ser un reflejo, no por la posición de las luces, si podía ser la propia Tierra incluso, que estaba detrás de ellos,
también se ha descartado, y es un objeto extraño que está flotando en el cielo y tiene como una especie de aristas. Posiblemente en ese sentido la fotografía más curiosa, la más extraña. Vamos a escuchar a nuestros oyentes porque estamos sorprendidos. Primero, como siempre, por vuestra fidelidad. Segundo, porque hay un sinfín de cuestiones. Resolveremos solo, si es posible, algunas, y casi os pido ser casi telegrafistas también, ¿no?, en la respuesta. Pero desde luego el tema de la Luna, de cómo está el patio en torno a nuestro satélite, siempre genera una enorme expectación. ¿Por qué no hemos vuelto? Bueno, pues cada uno tiene su propia teoría. Jonas nos dice: el Apolo 11 dejó un espejo en la Luna. Mandando un pulso láser a este espejo se mide lo que tarda en volver la onda. Y esto se hace varias veces por distintos países. Por lo tanto, sí se llegó. Carlos desde Alicante: vemos las fotos de la Luna que quieren que veamos. ¿Quién dice que las fotos que nos muestran de la cartografía de la Luna no estén trucadas y en realidad haya algo que nos ocultan? ¿Se puede decir algo a esto, José Manuel? Sí. Que el decir que se ha descubierto una civilización fuera de la Tierra crearía un caos en cuanto a creencias religiosas, y eso podría traer grandes conflictos. No se puede decir nada. El miedo es libre y cada uno puede pensar lo que quiera. Oficialmente se puede acudir, un usuario puede ver esas cartografías de la Luna. Puedes entrar en las páginas web de la NASA, que son muchas y muy variadas. Puedes entrar a la de la misión LRO, que es la que os citaba antes, donde puedes ver los lugares de alunizaje, uno tras de otro, los del Apolo 11, los del Apolo 14, los del Apolo 12 y los del Apolo 17 también. Los puedes ver los sitios, con todas las cosas que había allí cuando estuvieron los astronautas que estuvieron. Marco desde Llanera dice: si no fuimos a la Luna, mejor, porque todo lo que toca el hombre pues ya se sabe. Un saludo. José de Benalmádena: buenas noches, milenarios. ¿Por qué las imágenes y las conversaciones que obtuvieron en la Luna no salen a la luz? Si el dinero sale de los contribuyentes, ¿no tienen derecho después de tanto tiempo? Había una conversación, que es la que has puesto antes, esa famosa conversación, que fue cuando se desconectó y se echó a los periodistas y se echó a todo el mundo. Bueno, antes incluso fuera de cámara lo estábamos comentando con Santi. Sí. Y la razón oficial de eso es que el Armstrong tenía una necesidad fisiológica urgente y que no podía hacer delante de todo el planeta observando. Y que era de aguas mayores. Pero tú has dicho oficial. Sí, claro. En fin. De todas formas, quiero decir, tendrían, aunque estén en la Luna, tendrían sus necesidades estos señores, ¿no? Y de todas formas, vale, es decir... Pero que es hasta comprensible, yo entiendo que alguien no se crea eso. Sí, porque cuántas veces los habrían visto haciendo sus necesidades. Pero también, ¿no?, para contestar al oyente, vamos a ver. No quiero ser vulgar, pero un apretón le da cualquiera en cualquier momento. O sea, imagínate ahí paseándote en la Luna, miras hacia la Tierra y dices: Dios mío, que me lo hago. Que me quiten las cámaras, por favor. Pero ¿y cómo puede alguien hacer algo? En fin, estamos bromeando, pero... los trajes espaciales están dotados de artículos apropiados para ello. Pero contestando al oyente, si no explota níquel. También decir que, bueno, la NASA evidentemente está financiada con el dinero de los contribuyentes norteamericanos, como la CIA, es decir, tampoco van a soltar sus secretos ahí. Estamos hablando de una institución en la que se funda en un ámbito militar y en la que lo militar ha estado siempre muy presente. A día de hoy hay un transbordador espacial militar, el X-37, no tripulado, que va por su segunda misión, creo recordar, y nadie sabe qué ha pasado en esas misiones, ni lo sabremos. No tripulado, pero fotografiado. Efectivamente. Fotografiado porque los ojos son múltiples, no solamente, no puedes ocultarlo, aunque quieras. Entonces sale un objeto en sus misiones secretas y lo fotografía medio mundo, porque está todo el mundo desde aficionados con sus telescopios a agencias de otros lugares y tal, y aparecen las fotos, las estelas, las misiones, el por dónde pasó, por dónde no pasó, y el X-37 es un secreto a voces. Sí. Porque como todos los secretos es decir, es muy complicado mantener eso en secreto. Borja desde Palma de Mallorca dice: en mi opinión, hemos estado en la Luna y la razón de que no volvamos es que hubo contacto con extraterrestres. Quizá la clave para saberlo sea Wikileaks. Bueno, tiene Wikileaks idea de sacar... Hombre, desde luego serían los papeles más seguidos, ¿no? Porque hay tanta gente enganchada a este asunto. Hombre, yo honradamente no creo que si existiese tal secreto estuviera al alcance de una posible filtración. También hay que decir que no hay que olvidar que en 1961
la NASA encarga a un think tank, a uno de estas organizaciones de pensadores, el famoso informe Brookings, que luego manda a la Casa de Representantes, al Congreso estadounidense, en el cual se dice y se recomienda claramente que cualquier tipo de indicio de la existencia de vida inteligente extraterrestre en el curso de una exploración espacial debería de ser cuidadosamente ocultado por las devastadoras consecuencias que tendría para la civilización humana. A ese informe, que tiene muchísimos años, yo te puedo contraponer otro que es de este mismo año y en el que la ONU pedía que se nombrara un representante para posibles contactos con extraterrestres. Hombre, la ONU también le pide a Gaddafi que se vaya. No, es que se ha nombrado, que es una señora, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es la embajadora de la Tierra en el caso de que se produzca un contacto extraterrestre. Pues ahora, antes no teníamos, y desde este año tenemos una embajadora en la ONU que en el caso de que eso se produzca, claro, imagínate, habría que coordinar las comunicaciones, tener un portavoz, tener no sé qué, tener eso organizado, porque todo el mundo, si no, eso sería una cosa de locos. Bueno, pues desde este año lo tenemos, o sea, fíjate tú qué tal. Y en cuanto a estos informes en los que muchas teorías conspiranoicas se basan, el informe que citasteis antes sobre las pruebas nucleares en la Luna, sobre tal, es que hay... la ciencia avanza de esa manera, o sea, se hacen investigaciones de un montón de cosas que luego no se realizan, pero que a lo mejor llega un momento en que es necesario realizar. Yo he visto también informes maravillosos sobre bases lunares, que no existen, sobre terraformación de Marte, de Venus, de Mercurio, que no existen, pero a lo mejor algún día... están los informes hechos. Están los estudios hechos perfectamente, de instalación de reactores nucleares en la Luna, y no existen, pero... en algún momento puede servir, eso está estudiado, está investigado, se desempolva y se utiliza. Es decir, el hecho de que exista ese informe o de que exista ese trabajo científico no significa nada. El hecho de que haya un estudio sobre cómo sería una detonación nuclear en la Luna y tal, no quiere decir que se haya hecho, ni muchísimo menos. Es decir, la inmensa mayoría de los estudios científicos que se hacen en prospectiva no pueden no realizarse nunca. O sí, según las necesidades que haya. Pilar de Zaragoza nos dice: estimado equipo, ¿por qué no volvimos a la Luna, Estados Unidos y el resto del mundo? Con los amigos hemos hablado a veces de este tema y tenemos en mente varias opciones. Pruebas atómicas sobre la Luna. Los astronautas que viajaron a la Luna pudieron ver algo que a los poderes gubernamentales y potencias mundiales no les interesa que sepamos. Rizando el rizo nos preguntamos: ¿por qué alguno o algunos de los astronautas que fueron a la Luna se han interesado tanto en las civilizaciones antiguas de la Tierra? ¿Necesitaban ver en la Tierra algo similar a lo que vieron en la Luna? Qué bonita cuestión, ¿no? Necesitaban ver algo, bueno, no, vieron la Tierra desde la Luna y solo fueron 12 personas. Y es que como los 12 apóstoles. Claro, yo veo eso desde allí y es que te entran ganas de saberlo todo. O sea, te entra una especie de... te debe de entrar, yo me lo he imaginado muchas veces, una especie de sentimiento místico y paternal, de decir, tengo todo el planeta mío. Todos han quedado absolutamente marcados. Quiero saber más cosas, soy el único que se ha salido de ahí para verlo desde fuera. Y hablaban con una sensación, José Manuel, Santi, José, que me parece muy bonito este término de epifanía, en el sentido de algo que trascendía, ¿no? Y que ya sabían que quizás su vida, lo decía precisamente Cernán, la persona con la que empezábamos este viaje del Apolo 17, el último que paseó por los montes Tauros, y decía algo así como que ya sabía que su vida iba a ir toda en declive, que no se podía llegar a esa cresta, a ese momento de ver la canica azul perdida en la nada y ser consciente de que el espacio era absolutamente inmenso. Con ese sentimiento de epifanía, nosotros lo dejamos aquí. Sabemos que hay 1000 cuestiones pendientes, que hierven los mensajes, pero que volveremos, porque la Luna sigue estando ahí. Y yo te diría que de la gente que nos ha escrito, el 50% cree que hemos llegado y el otro 50% que no. Pues 50-50, la balanza equilibrada, y es sorprendente, desde luego. Y el enigma sigue estando ahí. Decía José Manuel Nieves, ahondaba José Lesta, que la Luna, incluso en su propia formación, es extraña. Habrá que hablar de eso, claro que sí. La película Apolo 18, que saldrá en unos meses, yo creo que es un buen argumento. ¿Por qué no volvimos? Bueno, esperaremos desde luego a verla y quizá volver a montar otro debate como este, porque la Luna sigue siendo parte de nuestro inconsciente, de nuestra propia alma de humanos, porque estamos sometidos a su influjo. José Lesta, compañero, muchísimas gracias por estar ahí y hasta muy pronto, amigo. Pues un abrazo y muchas gracias a vosotros. Gracias, José.
José Manuel Nieves, como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos la ciencia con una perspectiva muy abierta, como tú tienes, de buscador auténtico, periodístico, claro, y con términos que todos podemos comprender. Te lo agradezco mucho para que este programa sea absolutamente plural. Gracias. Gracias a ti, Iker. Santi, vamos a acabar con una hilera de voces, porque ahora nos vamos al túnel del tiempo, se va a abrir ya. Exorcistas españoles. No han hablado muchas veces los exorcistas españoles, han sido casi siempre parcos. Y es más, no traemos a Pedro Súñer, exorcista de Barcelona, al que ya entrevistamos aquí, a José Donsión, Portela, del Corpiño, al Padre Fortea, no los más clásicos, al Padre Amor del Vaticano, no. Esta noche toman el micrófono los exorcistas quizá más desconocidos. Vamos a ir hasta el año 80. Intervenciones pocas, pero contundentes. Terminamos Expediente Luna con Gopegui, con Francisco Anguita y con Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica Española, hablándonos, según ellos, hipótesis oficial de que la economía ha tenido mucho que ver con esta larga espera en el regreso eterno a la Luna. El ir a la Luna cuesta muchísimo dinero y no tiene un retorno inmediato interesante. No se puede traer de la Luna nada porque es costosísimo. Se pueden hacer muchas cosas muy importantes a largo plazo de investigación. Pero ya sabe usted que la investigación pues no es el plato fuerte de los que gestionan el dinero. Yo creo que se trata de una cuestión económica, esencialmente. Claro que también habría que matizar, hemos vuelto a la Luna, pero no con tripulaciones humanas. Ocurre que las cosas que nos interesan de la Luna las están haciendo muy bien los robots, de manera que mientras se puede hacer con robots, pues no creo que se vuelva a la Luna. Los motivos de que no se regrese a la Luna desde el año 72 son dos. Primero, porque los americanos habían ganado la carrera de llevar el primer hombre a la Luna, con lo cual se perdió el interés. Segundo, porque era un coste incalculable de la misión, ¿no? Desde que se comenzó con las misiones Mercury. Pero es posible que costara cientos de miles de millones de dólares. En fin, un macroproyecto como jamás se había hecho y ni siquiera es comparable a los programas espaciales actuales. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica. La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Becker. Que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. 2:39. Diego Marañón, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Felices 800. Gracias amigo, gracias. Y gracias por estar ahí en el equipo con una de las secciones sin duda alguna más punteras, que es un poco nostalgia. Carmen, yo sé que esta te va especialmente a gustar, porque hay muchos exorcistas, yo algunos nunca los había escuchado, jamás. Bueno, es que hay algunos que ya sabes que es muy difícil que los exorcistas hablen. Normalmente hablan si ya los conoces de hace tiempo, si el periodista, el investigador, por alguna razón los conoce desde hace años, y en muy pocas ocasiones. No les gusta además contar muchas cosas porque fíjate, a Fortea, por ejemplo, que lo nombrabas antes, se lo han llevado al Vaticano porque parece que aquí hablaba demasiado. Bueno, pues ley del silencio, no lo sé, pero Diego ha hecho un trabajo excepcional en el sentido doble. Primero por los protagonistas, por lo que cuentan evidentemente, y también porque son emisiones algunas bien añejas y de muy diferentes programas. Pero me gustaría, Diego, que empezásemos con un documento que es un exorcismo, así a las bravas, y un exorcismo en Francia, y un nombre en clave, René Crozet. ¿Puede ser, Diego? Puede ser. René Crozet era un medievalista francés que se encargó de recoger en vídeo un exorcismo de la Iglesia Galicana, que es una tendencia separatista de la Iglesia de Francia con respecto
a la jurisdicción de Roma. Las imágenes son añejas, tienen una textura, para que la gente se haga una idea, muy parecida a lo que se ve en las filmaciones de Garabandal. Tiene esa textura muy vieja, casi de tomavistas, y bueno, la verdad es que es espeluznante. Creo que no muchas veces se ha escuchado un exorcismo en francés. Satan, va-t'en. Que Jésus-Christ, Fils du vivant, nous défend par le signe de cette croix sacrée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Brûlez! Et la croix, brûlez, voici la croix! Le bois de la croix sainte! Fuyez, Nuestros compañeros Carlos Largo, Fermín Agustí, Coque Peinado, Noel Calero, muy atentos en el otro lado, porque son sonidos que de repente, esto es Milenio 3, hemos pasado de la luna y de ese ambiente un poco onírico de sueño espacial a una cosa tan profunda, tan medieval si se quiere. Tampoco... Decían los exorcistas, Iker, Satán, vete, dale a besar la cruz, rezad, ese exorcismo que se estaba realizando en francés, y que, como bien decía Diego, las imágenes son impactantes, porque es una mujer joven que se está revolviendo, que está luchando contra dos personas que la están sujetando, y que parece que la voz delicada que tenía en un principio antes de comenzar el exorcismo se transforma en esta voz animalesca. Una voz que además parece que es un código que se reproduce en todas las culturas, porque fíjate, ¿es habitual un exorcismo en el Islam? Pues es más habitual de lo que se cree. Sí que se hacen exorcismos en el Islam, además desde hace muchos años, porque la figura del demonio, del diablo, también está en esa religión, de un ser maligno. Y, claro, si trazamos una especie de hilazón entre rituales de exorcismo que han sido grabados, nos damos cuenta de que muchas veces los comportamientos, la energía maléfica, podemos decirlo así, que transmiten las palabras, los gestos, las fuerzas, es algo idéntico casi, es como una misma histeria para algunos, para otros una fuerza, ¿no?, que está influyendo ahí. Exorcismo en el Islam. Vamos a escuchar algo, ¿verdad, Diego? Sí, como decía Carmen, el rito del exorcismo en el Islam es bastante más usual de lo que se cree. Lo que pasa es que en vez de recitar fragmentos del ritual romano, lo que se recita son suras, ¿no?, del Corán. En el Islam contra lo que se lucha es contra los llamados genios, que son una parte del mundo invisible que pueden llegar a poseer a las personas, y también tenemos ese documento. O sea que los jinnas y los dijin, de los malignos, que tantos hemos escuchado hablar en diferentes puntos de los países islámicos, tienen la facultad de meterse en las personas, y también los, vamos a decirlo así, sacerdotes islámicos pueden, de alguna manera, arrancar ese demonio del cuerpo. ¿Hay alguna diferencia, tú has notado alguna diferencia importante, Carmen, entre la práctica en el Islam, aparte de lo que ha comentado Diego, ¿no?, del instrumento inicial, en las formas, en lo que se ve? Prácticamente es lo mismo. Prácticamente lo mismo. Da igual la religión. Los movimientos, los espasmos de los supuestos endemoniados son exactamente iguales. ¿Y no hay una clave? Incluso las frases que dicen esos supuestos endemoniados al luchar contra la persona que quiere sacar ese mal de su cuerpo. Porque la palabra no se escucha de muchos exorcismos, la en árabe surge constantemente. ¿De dónde viene este documento, Diego? Pues este documento viene de un documental que circula por internet, que recopila varias imágenes de distintas religiones, como el Islam, como el hinduismo, como esto, ¿no?, como el Islam, y de ahí lo hemos sacado. Vamos a escucharlo. Vamos allá. Kamu yang selalu perhatikan. Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan, Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan. Perhatikan. Enggak. Oke, kalau kamu udah memperhatikan, maka akan saya bacakan Al-Quran depan kamu supaya kamu tersisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pegang lagi pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu keluar, kamu zalim. Nah, aku tidak mau keluar. Tidak mau. Aku mau keluar. Tidak. Kamu 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 pukul. Kamu keluar. Tidak. Kamu keluar. Kamu keluar. Tidak. Kita baca. Tidak. Kita baca. Lapas dalam badannya nih. Tidak boleh. Aku lapas dalam badannya. Tidak mau. Tidak mau. Tidak.
al final el exorcismo, que parece que trasciende las propias religiones, se convierte en un acto de fe, de histeria, de presencia del misterio. Yo creo que es un lujo contar con la voz que viene a continuación, porque tanto hemos hablado de este personaje, el padre Solá, Diego. Sí, el padre Francisco de Paula Solá y Carrió, que era su nombre completo. Era un jesuita, doctor en filosofía y teología, profesor en facultades teológicas, era bibliotecario además, un erudito, socio fundador de distintas sociedades mariológicas en España, y fue el exorcista oficial de la diócesis de Barcelona durante bastantes años. Dio el relevo después a Pedro Suñer. Lo que vamos a escuchar, en primer lugar, es el relato del propio padre Solá, del exorcismo quizá más famoso de todos los que practicó, de los que fue testigo. Además, la primera vez que lo contó fue aquí en la cadena SER, en el programa de Sebastián Darbó, La Otra Dimensión, en 1975. Este audio que vamos a escuchar está rescatado de La Barca de Caronte, que era un programa que se emitía en Radio Avui. Este corte es del 91 y nos cuenta, bueno, que en Zaragoza él fue testigo en un colegio de religiosas, como una niña huérfana de 12 años tenía un comportamiento extraño, y cuando le aplicó agua bendita en la entrada de una iglesia ocurrió lo siguiente. Bueno, pues esto es, Diego, un auténtico fragmento de la historia. Seguramente el exorcismo ocurrido en España más famoso. Estamos hablando de la posguerra, si no recuerdo mal. Zaragoza, una niña que tiene, Carmen, unos comportamientos anómalos antes del proceso del exorcismo, tanto como para que el padre Solá, asustado, es que la escena es de cine, se la lleve a una estancia concreta de la iglesia del colegio y ahí se produzca algo que parece de cine. Una niña que parece que ya en la clase donde estaba las niñas no se querían acercar a ella, las demás compañeras, parecía que su pupitre se movía, incluso que había salido lanzado varias veces a través del aula, incluso llega a impactar contra la pizarra en una de las ocasiones. Años 40, o sea... Ella caía en extraños éxtasis en medio de la clase, empezaba a revolcarse, pero luego todo esto tendría una explicación. Vamos a escuchar al sacerdote y vamos a ver después, si queréis, por qué se producían o por qué decían los sacerdotes que podía esta chica estar endemoniada. Bueno, pues documento que nos rescata en el túnel del tiempo Diego Marañón, año 91, Radio Avui, una radio regional, padre Solá y la historia de esa niña de Zaragoza. Padre Solá, es cierto que en ese caso que usted ha contado varias veces de aquella chica que estaba poseída, cuando le roció con agua bendita, surgió, pues, se produjo una levitación. Sí, eso es cierto. Ahora, esto, si la levitación es nada más una simple levitación, se puede explicar psicológicamente, eso sí. Ahora, el proceso común fue de levantarse, y más que levantarse, fue echarse y saltar por encima de los bancos, un espacio de unos 15 o 16 metros, sin rozar, a cosa de un palmo o palmo y medio sobre los bancos, como quien se tira a una piscina. Eso ya no se explica tan sencillamente, pero en fin, aquí yo no me hago fuerte. En esa cuestión, que es meramente mecánica, no me hago fuerte. Pues todos, como siendo muy conscientes de lo histórico que es esto, escuchamos con mucha atención al padre Solá, parte de la historia de los exorcistas españoles, quizá el primero en España. Yo no sé si poner la mano en el fuego, pero creo que el primero que de alguna forma concede una entrevista en el año 75 a la cadena SER, programa Otra Dimensión, Sebastián Darbó, y de alguna forma también habla del exorcismo desde el punto de vista de la iglesia oficial. Creo que era un paso de gigante, y esa historia tiene un final. Esta historia, escuchamos al padre como decía que esa niña levitaba por encima de los bancos, que se elevaba y acaba dándose un tremendo porrazo en el altar, donde varias personas la pueden sujetar porque ella quería salirse de la iglesia, parecía que el agua bendita además la quemaba. Se hace como un ovillo además, parece, ¿no? En determinado momento el padre empieza a rezar las oraciones del ritual romano y entonces esa niña parece que sale de ese estado, parece que deja de estar endemoniada, entre comillas. Todo empieza porque tenía un hermano que iba a visitarla a ese colegio. Ella durante las misas, además a
Anteriormente sabéis que las niñas que estaban en colegios religiosos pues tenían que comulgar todos los días, confesarse una vez a la semana, y esta niña lo que hacía era coger la hostia consagrada y guardársela en el babi, en el uniforme, y luego entregársela a su hermano. Su hermano iba todos los días a coger esa hostia consagrada porque al parecer pertenecía a una secta de corte satánico. A raíz de eso la niña... En aquellas épocas. En aquellas épocas. A raíz de eso la niña empieza a sufrir toda serie de fenómenos inexplicables, hasta tal punto que, fíjate, un sacerdote dice que la ha visto levitar más de 15 metros por encima de unos bancos. Exorcista durante 15 metros, a lo largo de 15 metros, por encima de lo que son por encima de los bancos. Las banquetas, en un salto, o levitación, o lo que cada uno quiera poner. Después de ese exorcismo se encontraron con la niña, con la chica ya muchos años después, estaba casada, tenía una vida completamente normal, y como suele ocurrir durante los exorcismos, ella no recordaba esa parte de su vida. Y desde luego, quien sí recordó toda la vida esta escena, repito, de película de terror, fue el padre Solá, que tenemos un segundo corte en esta recuperación casi arqueológica, que es el túnel del tiempo, Diego, donde nos habla de otros casos que él llama acción diabólica, y que es como otro mundo diferente, ¿no? Sí, el padre Solá siempre mantuvo, y también en entrevistas a diarios y a medios de comunicación, que había que distinguir muy bien entre lo que era la influencia o la acción diabólica y lo que era la posesión. Según él, aquellos que sufrían influencia diabólica tenían una sintomatología menos grave, era algo temporal y podía estar motivado, decía él, por un pacto que el hombre había hecho con el demonio. La posesión diabólica, por el contrario, no tenía mucho que ver con esto, y se producía cuando el demonio se introducía en el cuerpo del poseído y actuaba con entera libertad. Él también lo contó en aquella entrevista en la barca de Caronte. La palabra pacto, por cierto, que va a surgir en ese túnel del tiempo varias ocasiones. Influencia de otros seres. Ahora, estos casos pueden llevar a otra cuestión que es muy distinta, pero también importante, y es el saber distinguir muy bien entre posesión diabólica y acción diabólica. Eso es diverso. Una persona puede no estar poseída por el diablo y tener y sentir efectos o influencias diabólicas. La brujería tiene mucho de esto. La brujería negra, porque hay muchas clases de brujería y de espiritismo y demás. Si hablamos del espiritismo, allí puede haber, y hay sin duda, mucha influencia diabólica. Estamos ya embozados en lo más negro de la noche, sin duda alguna, con un tema que llega, que cala, que parece del medievo, pero sigue también ahí, en lo hondo del alma colectiva. ¿Quién es David Gascón, Diego? Pues David Gascón es un teólogo y experto en derecho canónico que además ejerció como vicario judicial del obispado, fue catedrático de didáctica en la Universidad de Murcia y en 1996 concedió una entrevista a nuestro amigo Joaquín Abenza en El último peldaño. Ahí, fíjate, contó un caso muy parecido a este del padre Solá, que tal y como comentaba Carmen, esos detalles, pues en esta ocasión David Gascón comentó, entre otros casos, cómo él había sido testigo de la supuesta posesión de una niña de 12 años en Alicante. Más o menos el desencadenante era muy parecido a lo que ha contado Carmen. Se repetía también, ¿no? De tipo satánico, exacto. Con 12 años. Sí, sí. Y además, tú has dicho ahora mismo, has mencionado en antena el currículum, no un cualquiera precisamente, alguien que ha tenido cargos importantes en la estructura de la Iglesia, y lo cuenta con mucha fuerza además, cuenta con mucha fuerza. Vamos a escucharlo. Una cosa es leer un tratado de demonología y otra cosa es verlo agazapado en la realidad y haciendo sufrir Satanás. La primera experiencia fue con una niña de 12 años en Alicante. Ella pues había participado en unas reuniones de tipo satánicas y quedó afectada. Una niña que era muy delgada, que tenía una vocecita muy dulce, que casi con mi dedo meñique pues yo la podía echar abajo, pero que quedó tan afectada en aquella reunión satánica que entonces cambió su voz, tenía una lengua gutural, tenía una fuerza con 12 años que su hermano de 20 no la podía sujetar. Yo llevaba en un viril la Eucaristía y ella detectaba
la presencia de Jesús sacramentado, cuando yo intentaba acercarle el sacramento, ha sido la ocasión primera, pero al mismo tiempo, yo diría, de las más fuertes que he experimentado con Satanás. No le cabe la menor duda, ¿eh? Cara a cara, para este hombre de la iglesia en Murcia, con Satanás. Diego, incluso hay otra, vamos a decirlo así, terminología, incluso área de investigación de los exorcistas que nos interesa, que es cuando se encuentran en casas con fenómenos que llamaríamos paranormales, pero que interpretan desde el punto de vista de la religión. Exacto, para un grupo de investigación a lo mejor en temas parapsicológicos estaríamos hablando de un poltergeist. En ese caso, para la religión católica y para la figura del exorcista sería más una infestación, ¿no? Cuando un espíritu parece que se apodera de una casa. También hablo de ello David Gascón en El último peldaño. Los ruidos en las casas, las voces, las puertas que se abren, todas estas cosas anómalas que ha bastado una simple bendición. A veces celebro la Eucaristía en la casa y después de la celebración eucarística allí me han dicho que siempre ha habido una gran paz. Recuerdo aquí en una casa en Murcia también un piso que lo querían ya incluso pues dejar, vender, irse a otro, porque allí había ocurrido un suicidio. Después del suicidio del esposo, pues un niño también pues cayó por la ventana a la calle y ocurrían cosas muy extrañas. Y bendito sea Dios que desde aquella celebración eucarística y bendición del piso volvió la normalidad a la casa y esa familia vive felizmente hoy en su hogar de siempre. Fenómenos en las casas, voces, objetos que se mueven. ¿Por qué no terminamos esta hora, aparte de con esta banda sonora de las campanas tubulares que no necesita ninguna presentación, con esa palabra que yo te decía, Diego, que se va a repetir constantemente, y luego proseguimos en la siguiente hora: pacto? Sí, además que David Gascón lo recalca, dice que probablemente es una de las cosas más importantes que vaya a decir en esa entrevista, y es que la posesión para él siempre se desencadena por una razón, por una alianza o un pacto con el diablo. Y entonces hacen un pacto satánico, y es cuando se dan las posesiones. Nunca, si no ha habido pacto satánico, puede que sea lo más importante que yo diga aquí esta noche, nunca hay posesión, porque se da mucho ese miedo. La posesión es la actuación de Satanás sobre la voluntad de la persona, pero para que él llegue a invadir la voluntad de la persona, tiene que haber habido como una alianza con él, como un pacto. Algunos incluso le sacan la sangre del brazo izquierdo, porque dicen que es la sangre más cercana al corazón, y con esa sangre firman el pacto con Satanás. Y nos queda Ceferino Santos, nos queda el padre Pilón, nos queda el padre Nicolás López, nos queda Jordi Mora, nos queda la historia, muchas veces marginal, tabú, apartada, de estos hombres, con sotana o sin ella, que como si fuesen protagonistas de